Buenos días, hermanos, ¿cómo están? He tenido varios problemas esta mañana, unos que sinceramente no entiendo. No sé por qué no pude usar Facebook Live. Pero luego grabé, pensé, un mensaje en Facebook tan solo para encontrar que no había grabado nada. Entonces aquí estamos para la tercera vez. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias que todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, te damos gracias que tú eres el que hace esto. Nosotros no podemos, Padre. Te damos gracias por tu clemencia y tu amor que están activos en esta promesa. Padre, te ruego mucho que sigas bendiciendo a este rebaño tuyo de la Iglesia Bíblica Latinoamericana y que lo protejas de este coronavirus y que sigas, Padre, bendiciéndonos con ese pan diario que tanto necesitamos. No permitas, Padre, que este coronavirus ah, quiebre el pan diario, el sustento diario que tú nos das. Padre, bendíceme una vez más en la entrega de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, entonces el mensaje es a base de Romanos 8:28. Y claro, es el coronavirus y los problemas que conlleva ese virus. Uh, Me imagino que no soy el único que haya pensado en las palabras de este texto, que son: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Hermanos, entonces hay tres cosas que vamos a observar en este pasaje. Primero que nada, permítame un ajuste. Primero que nada, pues aquí tenemos una perspectiva sobre Dios. Porque esa perspectiva queda implícita en las palabras, la parte más dulce del versículo. En esa parte que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo será eso? Y la respuesta implícita y necesaria en el texto, porque así lo ordenó Dios. Punto. Y por lo tanto este texto nos dice mucho respecto a Dios. Para lograr que todas las cosas nos ayuden a bien, ¿qué es necesario? Entonces hay cuando menos 4 cosas necesarias. Una cosa necesaria es nada menos que la omnipotencia. Para asegurarnos que todo nos ayude a bien, uno tiene que contar con suficiente poder como para prometernos eso. Y eso se le llama soberanía, y aquí tenemos toda la soberanía de Dios dirigida a nuestro bienestar. Como dijo un teólogo, R.C. Sproul, no hay ni siquiera un átomo rebelde en el universo, sino que todo obedece a las ordenanzas de Dios. Si no fuera así, entonces Dios no podría emitir esta promesa. Sería mentiroso en dado caso. Pero estamos asegurados de su omnipotencia en esta promesa. También, pues, para asegurar que todas las cosas nos ayudan a bien, pues se requiere el segundo factor, su omnisciencia. Uno tiene que saber todo para asegurar que todo va a armonizarse para nuestro bien.
Si uno no sabe de todo, entonces no, claro, no podría darnos esa promesa. Perdón. Hay una tercera característica que es necesaria para darnos esta promesa y es lo que voy a llamar su omnisabiduría, porque uno podría contar con todo el poder y toda la ciencia y todo el conocimiento, pero a menos que uno tuviera también a su disposición toda la sabiduría, entonces uno no va a poder llegar a ese fin de bien, porque uno va a quedar confundido o trabado o algo. Pero claro, aquí Dios o se destaca la sabiduría de Dios. Y finalmente, hermanos, la cuarta cosa necesaria para, para darnos esta promesa, para respaldar esta promesa, es nada menos que un amor infinito y, y digamos también personal. Para hacer que todas las cosas te ayuden a bien, uno tendrá que contemplarte en todo momento, en toda circunstancia, y estar esforzándose en todo tiempo y en toda circunstancia para hacer que todo sí te ayude a bien. Eso es, hermanos, nada menos que amor infinito y personal. Aun cuando no tienes tú la más mínima conciencia de ese amor, pero ahí está constantemente obrando, constantemente moldeando y obligando a todas las circunstancias de tu vida a obedecer la voluntad de su amor infinito para tu bien. Imagínense. Entonces sí, esta perspectiva en ofrecernos una perspectiva cristiana de la vida, primero que nada, pone enfrente una perspectiva respecto a Dios como fundamento. Luego, una segunda cosa, este pasaje, esta perspectiva cristiana sobre la vida, nos ofrece una perspectiva sobre nosotros mismos. Lo hace por medio de los dos títulos que se usan para referirse a nosotros en el pasaje. Y no son muy comunes las expresiones que Pablo usó para hablar de nosotros. Voy a empezar con el segundo. Dice en la parte final del versículo, los que conforme a su propósito son llamados. Son muchas palabras. A veces has pensado en ti mismo como uno que haya sido llamado conforme a su propósito. Si no, creo que es hora de empezar a hacerlo. Tienes que entender que has conocido de esa intervención divina en tu vida que no te dejó ahí, ahí con el hato de cerdos, digamos, como el hijo pródigo, queriendo llenar tu vientre con las cosas de este mundo, sino que intervino en tu vida para llamarte a Él y sacarte de la escoria. Eres una de esas personas y estás consciente que como Cristo dijo, eras tú como una oveja perdida, sin pastor, a la merced de circunstancias, tiranos y otras cosas, perdido, sin rumbo, desprotegido,
cargado y trabajado. Tu rebelión necia no hizo más que descarrilarte. Tu soberbia tan repugnante ante Dios no hizo mejor que dejarte en un estado de perdición. Pero eres uno que conforme a su propósito ha sido llamado fuera de eso. O bien eres uno como Pablo, que hayas experimentado un encontronazo con Jesús en camino a tu Damasco. Entre tanto que tú tenías toda clase de otra idea de hacer con tu vida, ibas en un sentido en contra de todo lo que Dios tenía, yendo por tus propios caminos y demás. Sin embargo, ahora te das cuenta que has sido llamado conforme a su propósito. Y eso te lo cambia todo. Estás consciente de esa intervención inesperada y no merecida de la gracia de Dios en tu vida. Eso es uno de los títulos que también moldea nuestra perspectiva de la vida, porque moldea nuestra perspectiva de nosotros mismos. Hay otra cosa aquí, otro título. Dice Pablo en la primera parte del pasaje, los que aman a Dios. ¿Piensas respecto a ti mismo como uno que ama a Dios? Bueno, ¿por qué no dijo Pablo los que creemos en Jesús? Pues eso es correcto, es preciso. Pero Pablo tenía otra cosa en la mente, en su corazón. Por eso no puso los que creemos en Jesús. Y no te equivoques aquí. Los que aman a Dios no es una manera de Pablo de referirse a un grupo estimado y privilegiado por sus logros, por su grande amor para con Dios. Los grandes merecedores de esta promesa y privilegio por sus logros. No puede ser eso. Estamos en Romanos 8:28, pero ¿qué dice Romanos 3:28? Dice esto: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, el hombre es aceptado, el hombre recibe entrada en todas las bendiciones de Dios. Concluimos que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley, sin que lo mereciera en lo más mínimo. Antes bien, ¿a qué se refiere Pablo con esta expresión? Pues el mismo Romanos 3:28. Recibo tanto de Dios que no merezco. Cortesía a Cristo Jesús. Somos los que, como Juan dice en su primera epístola, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Somos esas personas que apreciamos y vemos con ojos de fe y abrazamos ese amor divino para con nosotros que alcanzó su perfecta expresión ahí en la cruz del Calvario. Es un segundo elemento de nuestra perspectiva sobre la vida. Es esa perspectiva de nosotros mismos, los que hemos recibido ese llamado de gracia, los que percibimos y damos gracias y creemos en ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y la parte final de este mensaje, este pasaje sí nos ofrece como tal una perspectiva cristiana sobre la vida.
Y lo dice de dos maneras. Lo dice con esa segunda palabra del mismo versículo. El versículo dice, y sabemos. Sabemos. Note la firmeza con la que Pablo habló ahí. No vaciló. Lo sabemos. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Ya que es algo que se sabe, no es algo que necesariamente se sienta. Las emociones nuestras obedecen un reglamento desconocido. Lo que uno siente a veces no tiene nada que ver con la realidad que uno vive. Entonces, hermano, no te dejes caer en el engaño de las emociones. No importa realmente lo que sientas. No importa qué tan desanimado estés. No importa qué tan deprimido estés. Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Tampoco dijo Pablo, y vemos que todas las cosas nos ayudan a bien. No dijo eso. Puede que todo parezca de ir de mal en peor en la vida de uno. Pero ¿qué dice Pablo? Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. No es tampoco que dijo Pablo, y nos imaginamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso, hermanos, no es una fantasía, no es una mera especulación, no es una esperanza en vano. Eso es algo que sabemos. Es una promesa. Es algo que recibimos por fe. Y la parte mejor de una promesa es que, como Pablo dijo en 2 Corintios, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces eso nos ofrece una perspectiva cristiana sobre la vida. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros confiamos en la palabra de Dios y nosotros sabemos que sus palabras están seguras y firmes y no pueden quebrantarse porque todas y cada una está respaldada por la persona y obra de Cristo en la cruz. Todas ellas son sí y amén en Cristo Jesús. Y hay una segunda cosa aquí, que realmente son las partes granulares, digamos, de una perspectiva cristiana sobre la vida. Hermano, ya que es una promesa respaldada por el mismo Cristo Jesús, que todas las cosas nos ayudan a bien, ya que es un hecho que eso requiere de toda la omnisciencia, toda la omnipotencia, toda la sabiduría de Dios, dirigidos por su infinito amor a todo momento en tu vida. Todo esto, hermano, conlleva ciertas conclusiones. Yo aquí creo que tengo 5 rápido que voy a mencionar. Esto viene siendo entonces la fuente de la paciencia o firmeza cristiana. Con esta promesa, nunca puede haber motivo suficiente para darte por vencido. Nunca. Jamás. Porque tu vida nunca se echa por tierra. Tu vida nunca va de mal en peor. Tú tienes la certidumbre, la seguridad de saber que todas las cosas te ayudan a bien. Todo, todo, todo. A bien.
entonces, ¿cómo puedes darte por vencido? No, no puede haber la más mínima justificación para darte por vencido. 2. Esto también viene siendo la fuente de paz y tranquilidad. Todo ese carácter de Dios, todos sus atributos, todo su amor, toda la cruz de Cristo y su intervención en tu vida, te lo garantizan que todo su amor se está siendo ejercitado, utilizado para asegurar tu bien. Y ese es un amor que nunca, en ningún momento, en ninguna circunstancia, que te va a soltar o desamparar, ni siquiera decepcionar. De ahí una paz que sobrepasa toda comprensión. En tercer lugar, esto sí es fuente de gratitud. ¿Y cómo no podría serla? Porque qué vida tan bendecida que llevas tú. Como Pablo dice en Efesios y en Colosenses, dando gracias en todo y por todo. ¿Por qué? Porque al final de todo, absolutamente todo, tiene que jalar y servir para tu bien. Por supuesto que sí, entonces podemos dar gracias en todo. Esto también en número 4 es fuente de ánimo en oración. ¿Y por qué digo eso? Por lo mismo, porque todo lo bueno de Dios en operación atentamente para tu bien. Él nunca te va a dar un simple no a una respuesta, una petición, una petición de tu oración. Él nunca va a quedar indiferente a lo que le pides a Él, por todo lo antes mencionado. Porque esta promesa requiere todo lo bueno de Dios en operación y a tu favor. Seguro, entonces Dios te puede decir no, porque no cabe duda que puedes pedir cosas inconvenientes o que no convienen. Pero nunca será un simple no. Dios tiene que dar lo mejor de Él. No, no por otro motivo, sino que te ama. Y dio a su Hijo unigénito por ti. Y finalmente, en este sentido, esta promesa de Romanos 8:28 es fuente de energía cristiana. No sé si esto ayuda. Para mí sí. Hace como un año tuve un problema eléctrico con la motocicleta. Oh, y la gente me espantaba con sus pronósticos respecto a lo que me iba a costar y las horas de trabajo que un mecánico iba a tener que darle para encontrar ese problema, esa fuga de energía eléctrica que aparentemente mi moto tenía. Oh, wow. Finalmente, gracias a Dios, no fue eso. Pero cuento esto no para hablar de motos, sino para hablar de nuestras almas. ¿Y qué pasa en la vida de uno? Si no tenemos cuidado, aún nosotros, los que son llamados, los que somos llamados conforme a su propósito de gracia, los que amamos a Dios porque percibimos su amor en Cristo, en el Calvario, nosotros podemos vivir como con ese viejo hombre. El mismo viejo hombre que lleva al alcohólico a tener muchas fugas de energía. ¿A qué me refiero con eso? Porque
se deja llevar por la botella, el alcohólico, porque tiene muchas fugas de energía en sus miedos, sus temores, lo que él no quiere enfrentar. Se está fugando su energía y tiene que, pues, cobijarse, digamos, tras la botella, pero no le sirve. O bien, si uno no es dado a esos vicios, entonces es la misma soberbia de uno. Uno siempre esforzándote para guardar y salvaguardar su respeto y hacer que la gente le respete y cosas por el estilo. Es mucha fuga de energía que se pierde en esos esfuerzos. ¿Verdad que sí? Sí. Pero el cristiano queda libre de todas esas fugas. ¿Por qué? Porque al final de todo no hay ni siquiera la más mínima amenaza. Nunca puede haber ningún mal al final de todo en su vida. Nunca puede sufrir pérdida si analizamos la vida desde el ángulo de la omnisciencia, la omnipotencia, la infinita sabiduría y el amor sin fin que se mostró para con nosotros en la cruz. No puede haber pérdida en el sentido verdadero y absoluto. ¿Por qué? Porque para nosotros todo tiene que ayudar para el bien en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en conclusión, esto es únicamente algo que tenemos en y por Cristo Jesús. Uno no podría atreverse a imaginar que se recibe esta promesa de cualquier otra manera. Asimismo, esto me obliga a reflexionar un ratito en las vidas de esas personas que no conocen a Cristo Jesús, que no hayan llegado a ese punto en su vida en el que han confiado en Cristo Jesús. Ellos siempre se encuentran en apuros. Ellos siempre sienten y perciben amenazas. Ellos siempre carecen de una paz y tranquilidad estables. Su vida es muy trabajada y cargada al final de todo. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con este pasaje? Si bien es cierto que conocemos ya a Cristo Jesús, entonces que demos gracias a Él. Nuestras vidas son muy, muy superior de lo que pensábamos antes. Nosotros nos gozamos de una bendición y un privilegio inestimables, sinceramente, sin lugar a dudas. Y a los que realmente no han tenido a bien a venir a Cristo, ¿qué hacemos? Respondamos con un sí a ese llamado. Cuando Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre Celestial, es como estar en Tierra Santa, hablando tanto de estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Estas cosas son cosas que sin tu palabra y sin tu redención nunca hubieran subido en nuestros corazones, nunca hubieran entrado en nuestras mentes,
Pero como tu siervo Pablo e Isaías también escribieron, estas son las cosas que tú has preparado para nosotros. Danos una plena conciencia de estas bendiciones y un gozo congruente con estas bendiciones también, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su paciencia conmigo hoy. Tuve problemas técnicos y espero no tenerlos. También yo espero que muy pronto que Dios retire esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Hermanos, pues también yo sé que esta semana pasada yo tuve que trabajar 6 días. Me tocó mucho trabajo esta semana y no les he hablado, no he estado en contacto con ustedes. Discúlpenme mucho. Voy a estar en contacto. Pero si hay algún problema, pues no vacilen. Por favor, póngase en contacto conmigo. Que Dios les bendiga.